Hola chicos, muy buena tarde. Les doy la bienvenida a una clase más de su curso de entrenador personal especializado en apariencia física y salud. El día de hoy, muchachos, vamos a retomar justo la presentación que estuvimos viendo la clase pasada, que era de biomecánica, y vamos a comenzar con las diferentes estructuraciones que tiene un plan de entrenamiento basados en lo que sabemos actualmente, gracias a la evidencia científica, que nos funciona mejor para la estética corporal, sobre todo para la estética corporal de las personas que no utilizan químicos externos para la mejora de la apariencia física. Pero antes de eso, chicos, quería hacerles ahí algunas preguntas y hacerles unos recordatorios. Acuérdense de poner su nombre completo antes de empezar en el grupo de WhatsApp para que nuestro asesor Oscar pueda pasarle lista. Y bueno, ¿quién me puede decir, chicos, con sus propias palabras? No quiero que nada más como que lo repitan. ¿Cuáles serían los objetivos entonces de aprender biomecánica? O sea, ¿qué me va a dar a mí como entrenador el aprender a analizar la biomecánica? La facilidad de entender el movimiento para poderlo realizar de forma correcta. Ok, esa es una cuestión bastante importante. Aprender a analizar cómo son los movimientos, ¿no? Y obviamente con base en la anatomía, tomar en cuenta si está correcto o no para una persona, ¿no? Nos contestan en el grupo, bueno, en el chat, nos dice, por ejemplo, Iris, que es para adaptar y corregir la técnica de los ejercicios. Perfecto. Siempre acuérdense de que justo la técnica tiene que estar adaptada a la persona y no al revés. Uno de los errores que veo más constantes es de que, por ejemplo, si tú vas a un centro de entrenamiento, cuando están abiertos, el entrenador a todos nos quiere poner la misma tipo de sentadilla, ¿no? A todos les enseña a hacer el mismo tipo de press banca. A todos les enseña el mismo tipo de peso muerto. Es más, por ejemplo, en los gimnasios convencionales no enseñan a hacer peso muerto de manera adecuada, enseñan nada más a hacer esta variante rumana y aparte de manera un poco retrógrada, se la enseñan básicamente a mujeres y no te ponen a hacer peso muerto siendo varón, cuando en realidad pues es uno de los movimientos básicos del mecanismo que tiene nuestro cuerpo, es una bisagra de cadera, es lo que podríamos ver como opuesto a la extensión de rodilla. O sea, es necesario para mantener dicha simetría y equilibrio en el cuerpo, hasta en cuestión funcional como en cuestión de apariencia física. Prácticamente todos los ejercicios te los enseñan como en una versión estandarizada, exclusiva, y si no los haces así, hasta si llegas con otras ideas de afuera, por ejemplo, o de algún otro entrenador, te dicen que está mal, muchas veces sin entender el contexto. En la semana, un compañero de Tamaulipas me mandó un mensaje y me dice, oye, yo he estudiado mucho contigo y sé que esto está mal, pero ¿me podrías ayudar a corregir esto? Y me manda una imagen de un entrenador de allá que hace el press de hombro, ya saben, hasta aquí nada más, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque aquí tenemos un techo fisiológico, un seguro en donde el cuerpo ya no permite que el codo baje más y nada más hace entonces la extensión de aquí a aquí, ¿no? Sabemos que eso biomecánicamente estaría mal porque el deltoide, que es el grupo principal que estaría trabajándose, no se extiende ni se flexiona al máximo. Y sabemos que el rango de movimiento termina siendo una cuestión bastante importante al momento de estar buscando, por ejemplo, hipertrofia, desarrollo deportivo, por ejemplo, o fuerza. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cambiando un poco de los ángulos, pues ya tienes un rango de movimiento en donde ahora sí el hombro se extiende por completo y el hombro se flexiona por completo. Y bueno, sumado a otras cosas que justo iremos viendo anatómicamente, pues sabremos que, por ejemplo, ese ejercicio sería más estandarizado y el otro podría llegar a funcionar en algún punto, pero siempre que vaya acompañado de un estímulo general. O sea, por ejemplo, si ya después de hacer, no sé, press con barra, quiero meterle, por ejemplo, rangos parciales con mancuerna para un desarrollo extra y, por ejemplo, metabólicamente hablando, puedo hacer ese tipo de cosas. Pero siempre y cuando entienda
que los ejercicios tienen que estar justificados por un objetivo y una metodología, ¿vale? También nos comenta que para personalizar lo que le vamos a dar al cliente. Y esto es justo lo que estaba mencionando. Vamos a encontrar que las personas van a necesitar diferentes cosas. No es lo mismo que quiere, por ejemplo, o lo que tengo que hacer con una chica que tal vez ya sea muy delgada, tal vez puede que tenga el porcentaje de grasa elevado, porque hay mucha gente que a pesar de que se ve delgado, tiene tan poca masa muscular que la cantidad de grasa termina siendo fuera de lo que necesita, fuera de lo que podría ser saludable. O luego hay gente que tiene no tanta grasa, pero el ser muy musculoso pues, se vería como un poco más llenito. Por ejemplo, piensen en las personas que hacen strongman. La gente que hace strongman se ve grandotota, claro, miden más de 2 metros, muchos de ellos. Se ven ahí muy voluminosos, pero cuando se le analiza el porcentaje de grasa en realidad no es tan alto, andan por ahí del 16, 18% de grasa, que sabemos que médicamente es correcto, está bien, o sea, es una persona metabólicamente saludable, hablando desde ese punto de vista, ¿vale? Pero parecen que son más grandes, pues ¿por qué? Porque hay una combinación entre la masa muscular y demás. Acuérdense que la principal cuestión de la estética es una combinación entre la mayor cantidad de masa muscular y una cantidad adecuada de porcentaje de grasa. Acuérdense que no toda la vida vamos a poder mantener un porcentaje bajo por cuestiones hormonales, por cuestiones de energía, por cuestiones metabólicas, por cuestiones hasta del propio desarrollo del atleta, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Analiza movimientos, nos permite analizar técnica y nos permite hacer una propuesta. ¿Qué otra cosa? Que es yo creo que por lo que la mayoría se ve encaminado a hacerlo, se ve encaminado a estudiarlo. Evitar lesiones. Exacto. Hay un dicho que dice que uno no aprende a entrenar bien hasta que se estanca o se lesiona. Y sí, la verdad yo podría corroborarlo. En mi caso, yo no he tenido muchas lesiones deportivas. Me parece que he tenido 2 de cierta gravedad. En una, pues bueno, fue un accidente, ahí no se podía hacer nada, no fue una cuestión que estuviera en mis manos, pero la otra sí, tuve una tendinopatía del brachiorradial o del supinador largo, que es justo esta parte que se encuentra aquí y justo, pues yo no entendía por qué, yo analizaba mi agarre, analizaba la posición de mis codos, analizaba la posición de mis hombros, yo no me daba cuenta, ¿no? Hasta que empecé a entrarle fuertemente a la programación deportiva, al análisis de fatiga, al análisis del estrés que puedo llegar a tolerar por sesión de entrenamiento, pues me empecé a dar cuenta, ¿no? De que mi cuerpo solito me iba dando como ciertos focos así de, epa, ya te estás pasando, es demasiado peso, o ya te estás cansando demasiado, ya necesitamos una descarga. Y conforme fui viendo eso, al mismo tiempo que fui aprendiendo acerca de la programación y combinándolo con este aspecto biomecánico, me di cuenta que justo, pues conforme mi cuerpo iba mejorando, también iba almacenando esta fatiga que a largo plazo me iba marcando ciertos tiempos en los cuales yo podía progresar y después de ahí tenía que hacer una baja voluntaria de la carga, del entreno y demás, de la cantidad. ¿Para qué? Para permitir que mi cuerpo disipara esa fatiga, no me molestaran mis antebrazos y otra vez para arriba. Y así constantemente, ¿vale? Todo este tipo de cosas es justo lo que ahora pues ya se los puedo transmitir no solo desde el aspecto de la literatura o de la investigación, sino también porque sinceramente todas las cosas que les estoy poniendo aquí yo ya las he podido sentir, vivir y analizar en mi propio entrenamiento y con la cantidad que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva como preparador físico de atletas, constantemente, con pequeños cambios. Y esos cambios son los que van a hacer pues, que nosotros realmente le vayamos sacando más y más ventaja a este tipo, por ejemplo, de cursos. Voy a ponerles la presentación, chicos, justo donde la habíamos dejado hace rato bueno, la clase pasada, que habíamos visto justo esto del momento de torsión, ¿no? Que era cómo cambia la cantidad o cómo se produce la fuerza dependiendo de un movimiento rotacional, ¿no? Por ejemplo, teníamos esta imagen en donde
Si nosotros analizábamos, podíamos ver cómo hay un mismo ejercicio cambiar su predominancia, ¿no? En este caso, al haber una mayor dorsiflexión, o sea, ser un ángulo más cerrado en el tobillo, nuestra rodilla tiende a tener una mayor flexión. Eso es a lo que se le conocería como una sentadilla predominante de rodilla. Seguramente los músculos que extienden la rodilla, que sería justo los cuádriceps y el gastrocnemio, porque acuérdense que todos los grupos musculares tienen un origen y una inserción y por lo tanto tienen una doble función muscular. Por ejemplo, la pantorrilla, el gastrocnemio en específico, su origen lo tiene en la rodilla y su inserción lo tiene justo en el tobillo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al momento que se contrae, tanto puede generar una extensión de tobillo como también coayuda a la extensión de rodilla. Si el tobillo, digo, no puede bajar más, pues obviamente tiene un punto de anclaje y entonces tiene justo esta acción de permitir que la rodilla regrese a su lugar. Pero al cambiar el ángulo, al tener una dorsiflexión, disculpe, una dorsiflexión menos marcada, pues la pantorrilla trabaja menos, el cuádriceps trabaja menos, pero eso se tiene que compensar con la producción de energía en otro lado, en este caso, en la cadera. Aquí va a depender mucho de las proporciones anatómicas de las personas. Normalmente las personas que tienen las piernas más largas que el torso, solemos sentirnos más cómodos en este tipo de sentadilla. Y las personas que tienen un torso más largo que las piernas suelen naturalmente ejercer este movimiento. Ambos estarían correctos, pero hay que entender que, por ejemplo, las personas que lo hacemos así, al momento de estar haciendo sentadillas, nos vamos a ver más beneficiados al desarrollo, por ejemplo, de glúteos, de erectores espinales, de isquios. Sí va a terminar teniendo también interacción con el cuádriceps y la pantorrilla, pero en menor medida que estas personas. Y en este caso, estas personas van a tener mayor desarrollo de cuádriceps y pantorrilla, pero les va a resultar con este ejercicio un poco menos eficiente, por ejemplo, el desarrollo de glúteo. ¿En dónde más se les ocurre que podríamos tener así un mismo ejercicio que dependiendo de la postura te desarrolle más o menos ciertos grupos musculares? ¿Quién me podría dar un ejemplo? ¿Quién me dice, chicos? Otro ejemplo. O miren, más fácil. Yo les digo el ejercicio y díganme cuáles serían las posturas que podría yo hacer y qué músculos atacaría. Por ejemplo, el press banca. Si yo hago un press banca, si un press banca plano, o sea, horizontal, pues, ¿cómo podría yo hacer que de sus grupos agonistas, que sería pectoral, hombro, o sea, deltoide y tríceps, los afecte diferente? Cambiando, Adelante. podría ser cambiando en dónde toque la barra, o sea, si toca más arriba hacia el hombro o si toca más hacia abajo. Más o menos sí tiene algo que ver. Más bien, el dónde toca es una consecuencia del movimiento de otras partes. Pero a ver, vamos a desarrollar la idea. Si toca un poquito más arriba, ¿qué estaría trabajando más? Y si toca un poco más abajo, ¿qué estaría trabajando? Pues más arriba sería como la porción superior y el hombro, ¿no? No tanto. Porque mira, déjenme alejo un poco la cámara para que se alcance a ver en pantalla. Si yo toco o intento que la barra esté un poco más arriba en mi plano, para que pueda yo que toque la barra, ya sea más abajo o más arriba, hay cierta interacción con las articulaciones, ya sea que yo haga esto con el codo para poder decidir en dónde va a tocar, y obviamente sabemos que pues, eso podría traer problemas porque la muñeca y el codo en teoría siempre deben de estar alineadas,
porque si no van a tener una transferencia de energía negativa. O sea, esa gente que hace, por ejemplo, el press banca que baja y hace esto, o sea, como que el codo lo mete demasiado, le va a generar pinzamientos aquí. O esa gente que justo lo hace así y como que el hombro se le eleva, le va a generar pinzamientos aquí, dolores articulares. Lo que va a terminar modificándose para saber en dónde voy a tocar, pues es la aducción del codo. Entonces ahí es donde viene el primer punto que vimos, el brazo de palanca. Aquí tenemos un brazo de palanca más pequeño. Aquí seguramente el deltoide casi no esté trabajando. Y entonces, claro, voy a tocar más abajo, pero porque justo tengo que respetar esta regla de que esto esté alineado. Y entonces voy a tener que tocar casi por debajo, casi totalmente en el abdomen. Y si yo alejo un poco el codo, tengo un brazo de palanca mayor, voy a terminar trabajando un poco más esta zona, o sea, tanto deltoide como pectoral, pero pues entonces el toque de la barra va a terminar siendo un poco más arriba en mi propia proporción. Pero ahí es donde viene una segunda medida antropométrica, el largo del antebrazo. Si yo tengo un antebrazo relativamente corto, por más que yo agarre, no voy a poder bajar tanto. El toque me va a terminar generando pues una altura media, por ejemplo. Pero si yo tengo un antebrazo largo, como en mi caso, que es más largo que, por ejemplo, mi húmero, vean cómo justo mi antebrazo es más largo que mi húmero, sin que contemos la mano, aún así, si él debe sacar unos 2-3 centímetros, pues obviamente yo, a pesar de que hago un agarre amplio, y aunque mis codos estén en un ángulo de 70 grados, por ejemplo, por mi antebrazo sí termino recorriendo prácticamente hasta la altura del abdomen. Hay que entender que justo no depende de dónde toca la barra, o sea, la barra, si toca el abdomen no es que te va a desarrollar el abdomen, sino más bien hay que mantener estos momentos de torsión dependiendo de hacia dónde queremos dirigir la carga. Entre más cerrado, el deltoide va a terminar trabajando menos porque voy a aumentar la flexión de codo. Hay mayor rango de recorrido y por lo tanto los extensores de codo van a terminar trabajando un extra. Es por eso que dicen que el press cerrado es para tríceps, no es de que sea para tríceps, es de que termina trabajando un poco más en porcentaje el tríceps que por ejemplo cuando hacemos un press abierto, en donde el tríceps ya no se flexiona ni se extiende, bueno, se sigue extendiendo igual, pero ya no se flexiona tanto. Y ahora tengo que trabajar más con mis estabilizadores, deltoides y pectoral, que van a ser ahora más los que se van a encargar de la realización del movimiento. Entonces, si yo tengo un press muy abierto, mi hombro va a verse más reclutado a comparación de que si tengo un press más cerrado. Si tengo un press más cerrado, voy a reclutar un poco más en porcentaje mi extensión de codo, pero en porcentaje. ¿Cuánto podemos aumentar de torsión? Pues realmente puede ser poco significativo. ¿A qué me refiero? Lo ideal para que una persona pueda realizar un press banca con fines estéticos va a ser un punto intermedio, ni muy abierto ni muy cerrado, porque no quiero que nada se lleve prioridad, a menos de que yo haya identificado que le hace falta un poco más de trabajo en una zona en específico. La recomendación es, por ejemplo, 45 grados el codo, alineado, ya saben, muñeca, y entonces a esa altura que pareciéramos justo esto, flechitas, ahí es donde agarramos, y ahí es donde va a ser nuestro recorrido ideal. Va a haber de manera neutra en la extensión y flexión de codo y de manera neutra el trabajo de estabilizadores. Obviamente esto va a variar dependiendo de nuestro tamaño del torso. Si una chica tiene un torso chiquito y los brazos largos, por ejemplo, pues obviamente sus 45 grados van a ser diferentes a, por ejemplo, a mí, que tengo un torso amplio y unos brazos cortos. Si alguien tiene un torso amplio y unos brazos súper cortitos, su agarre va a ser diferente. Si alguien tiene un torso amplio y aparte unos brazos largos, su agarre va a tener que ser súper amplio. Entonces, acuérdense, todo este tipo de cuestiones las analizamos desde el punto de vista justo de la biomecánica y las adaptamos a la gente.
Dependiendo de qué, pues de que haya ciertos principios, como por ejemplo aquí, ¿cuál sería la cosa que no podemos saltarnos por alto? La alineación de muñeca-codo. Podemos posicionarnos como querramos mientras muñeca y codo estén alineados. O sea, mientras el agarre de la barra esté justo por encima del codo. Porque si se va para acá, duele acá. Si se va para acá, duele acá. Y puedo llegar a generar inconvenientes, obviamente, pues en la siguiente articulación, que sería ¿qué? Mi hombro. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de levantadores o de practicantes, por ejemplo, que hacen press banca, les duele la cara frontal del hombro? En diferentes ejercicios, en cualquier empuje, no solamente en el press banca. Y por eso luego de repente prefieren no utilizar la barra, sino que utilizan mancuernas. ¿Por qué? Pues porque la mancuerna te permite ajustarte a lo que mecánicamente, y ya no tienes que mantener la posición dependiendo del agarre que quieres en la banca. Transferencia. Si ya aprendí cuál es mi posición, por ejemplo con las mancuernas, pues lo único que tengo que hacer es transferir la misma posición a la banca. No porque el coach me diga más abierto o más cerrado, en ese caso tengo que aplicarlo si no entiendo cómo está funcionando en este paso mi movilidad articular. ¿Queda un poquito claro ese aspecto, chavos? Ahora, también en este caso, este tipo de análisis nos permite darnos cuenta que hay como ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas charlatanerías o ciertas mentiras con respecto a ciertos ejercicios. Por ejemplo, la más clásica, ¿no? La prensa. ¿Qué nos dicen de la prensa, chavos? ¿No? Hay gente que nos dice, si pones los pies abiertos y hasta arriba, vas a trabajar más los isquios y los glúteos, ¿no? Y si pones los pies más cerrados y abajo, vas a trabajar más, ¿qué? ¿Qué nos dicen que se trabaja más? ¿Han escuchado eso de las posiciones de la prensa? ¿Quién se la sabe o quién le han dicho algo de eso? A ver, tenemos algo en el chat. Muy bien. Ok. Más arriba y abierta para cuádriceps, más cerrada y abajo para quads. Ok. Ahí estaría teniendo un abordaje muy similar a lo que estábamos explicando ahorita de la banca. O sea, sí, si pones más abajo y cerrado, pues vas a tener más rango de recorrido, se va a flexionar más rodilla y tobillo, por lo tanto, vas a tener que trabajar más extensores de rodilla, pantorrilla y cuádriceps, pero no quiere decir que el glúteo no esté trabajando. Sobre todo, ¿por qué? Porque tienes una flexión y extensión de cadera. La cadera no deja de, o sea, no está fija. Aunque estás ahí sentado, pues el hecho de que la rodilla se pueda acercar a ti no es nada más porque estás flexionando, sino porque también la parte del fémur se está acercando a ti. Y de hecho es curioso porque tiene mayor brazo de palanca entre mayor flexión haya de rodilla. Por lo tanto, al contrario, si tú pones los pies cerrados, o bueno, a la altura de los hombros, por ejemplo, y abajo, en realidad estás trabajando más tu triple extensión, pantorrilla, rodilla, cadera. Si tú pones hacia arriba, estás trabajando sobre todo más estabilizadores, en este caso en planos horizontales. Sí, se puede llegar a sentir un poco en glúteo, pero no es que estés trabajando glúteo máximo como tal, sino estás trabajando el tensor de la fascia lata. ¿Por qué? Pues porque justo al estar más abierto, pues la base de sustentación cambia. Y puede llegarse a sentir un poco más, por ejemplo, también la parte de aductores, pero justo por lo mismo, estás abriendo la base y entonces ya no solo te tienes que preocupar por un vector, sino por vectores laterales. Entonces, pues no, o sea, como tal no es de que cambies el enfoque al glúteo. Normalmente lo que se siente es una posición rara, desacostumbrada y normalmente menos beneficiosa para mí, por eso puede llegar a producir dolor. Acuérdense que este factor de medir las cosas mediante el dolor,
pues termina siendo súper ineficiente y pues no es recomendado, ¿vale? Vamos a avanzar un poco más en nuestra presentación y de ahí vamos a ir hablando un poco más de esto, ¿vale? Trabajo o work, ¿no? ¿Qué es eso? La fuerza, ¿vale? Trabajo es cualquier producto de la fuerza que nosotros apliquemos a un cuerpo, ya sea en estático o en desplazamiento, en donde justo nos va a producir que haya una dirección. Cuando caminamos, tenemos que ejercer cierta fuerza para desplazarnos. Cuando levantamos algo, pues sabemos que tenemos que ejercer fuerza en contra de la gravedad. Cuando saltamos, tenemos que ejercer fuerza en contra de la gravedad. Bueno, todo lo que sea producto de eso se le va a conocer como trabajo. Para saber cuánto trabajo o cuánta fuerza nos cuesta algo, hay que multiplicar la velocidad, la aceleración con la que podemos mover eso y la masa corporal que estamos moviendo o la masa externa. Obviamente, entre más pesado sea y más rápido lo mueva, mayor producción de trabajo tengo. Acuérdense que el trabajo se mide en newtons, que es justo la unidad de energía básica para el entrenamiento de pesas. Obviamente nosotros no vamos ahí en el gimnasio diciendo, mira, ya puedo producir 4.500 newtons. No, para nada, ¿no? Lo medimos en cuestiones que son un poco más fáciles o de comparar o de compartir con las personas, como son kilogramos, repeticiones, series, etcétera, ¿no? En otros deportes, como por ejemplo la carrera, pues podemos medir en minutos, en horas, en kilómetros, etcétera, ¿no? Es bien importante entender que la energía surge del principio de conservación de la misma. ¿A qué me refiero? A que solamente está en constante transformación. No se puede crear como tal energía. A lo que más es más bien transformarla. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, alimentos, cuando bebemos algo azucarado, cuando consumimos, es la manera en la que nuestro cuerpo tiene de transformar eso en energía y almacenarla. Algo a lo que se le conoce como energía potencial química. La almacenamos de diferentes formas, gracias a tener aminoácidos, glucógeno, ATP, ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, los cuales pues se van transformando dependiendo de nuestras necesidades, ¿vale? La técnica o la biomecánica tiene el objetivo de decirnos cuáles son los movimientos que mayor producción de movimiento o trabajo podemos hacer, pero con una menor utilización de energía, o sea, que nos cuesten menos trabajo. Cuando tú haces, por ejemplo, un press banca, un peso muerto o un press de hombro bien realizado, te va a costar menos trabajo a pesar de que vaya incrementando la carga, hasta el punto en donde pues ya cuando algo te cueste mucho trabajo, pues, puedes ver un gran peso sobre la barra o sobre las mancuernas, y sabemos que eso tiene traducción directa con ¿qué? Adaptación hipertrófica, adaptación estructural y por lo tanto apariencia física. La potencia, este es un detalle bastante curioso, es la cantidad de trabajo que nosotros realizamos en una unidad de tiempo. O sea, súper rápido. Potencia es igual a fuerza por velocidad. Entre más rápido y entre más fuerza produzcas, más potente eres. Para cuestiones de hipertrofia, muchachos, la potencia es fundamental. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los atletas de otros deportes entrenan tan diferente y los culturistas entrenan tan diferente, pero aún así podemos ver cómo hay un emparejamiento estético? ¿A qué me refiero? Tú ves, por ejemplo, una levantadora de halterofilia, una crossfitter, y tienen una apariencia física desarrollada, o sea, tienen bajos porcentajes de grasa corporal, altos porcentajes de masa muscular. Tú ves a una gimnasta y lo mismo, pero pues si tú te pones a analizar sus ejercicios, pues no ves casi aislados, casi no ves que hagan trabajo de bíceps, de pantorrilla, de cuádriceps. ¿Por qué entonces tienen un desarrollo estético si casi no hacen aislados, siendo que los aislados prácticamente en los gimnasios nos dicen que es lo fundamental para la apariencia física? ¿Quién me podría explicar eso, chicos?
¿por qué la potencia termina generando una adaptación estética aparte de la funcional? ¿Quién me explica, chicos? Sería porque de cualquier manera se basan en ejercicios compuestos. Sí, sí podría ser, pero entonces, si el ejercicio compuesto, que es el que me va a dar este resultado, ¿por qué entonces hacer tantos accesorios analíticos, aislados, monoarticulares en el gimnasio? O sea, si no me va a dar ese desarrollo. Bueno, ahí podría entrar lo de la especificidad, ¿no? Porque al final de cuentas en la genética también cuenta que, bueno, yo puedo hacer, por ejemplo, press de banca y tener un pecho muy diferente al de usted, por ejemplo. Entonces a lo mejor yo en mi press de banca desarrollo mucho pecho y me falta algo y por eso necesito los aislados. ¿Okay? Eso sería como en una lógica con razón, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos que esto no es lo que sucede en la mayoría de los centros de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría yo he visto que les ponen a hacer, por ejemplo, los 3 bancos así en un mismo día, ¿no? O sea, inclinado, declinado y el horizontal, cuando la diferencia mecánica es mínima. O te ponen a hacer, por ejemplo, el tour por la máquina, ¿no? Haces press, pec fly, ahora con esta, y luego con mancuernas. O sea, una de dos, o exageran en los básicos o exageran en los aislados. Iri nos comenta en el chat. En el gimnasio entiendo que prefieren aislados por seguridad. En las máquinas el riesgo de lesión es menor. Ellos trabajan más estética que desarrollo de habilidades motrices. Y se tiene la creencia de que dividir por grupos es mejor que, bueno, simple y sencillamente, ¿no? Es mejor. ¿Por qué por seguridad? O sea, hacer una sentadilla o justo la imagen que tenemos para hacer un snatch, ¿es inseguro? De hecho, yo conozco más gente que hace estética aislada con lesiones que atletas de estos. Yo puedo hablar de mi grupo de entrenamiento, de mis atletas. Tengo cerca de 30 lifters. Ninguno de ellos está lesionado. Nadie. Y normalmente cuando llegan conmigo, llegan con molestias. Pongan no lesiones, ¿no? Pues es que es por lo mismo de que no les enseñan a ejecutar los ejercicios bien, ¿no? Entonces, como la máquina ya te da un recorrido y te corrige la postura a la hora de pasar a peso libre, pues no saben hacer los ejercicios, no saben ejecutar. Y eso les trae, pues, las lesiones, aparte que hay una sobrecarga de que meten muchos ejercicios para un solo músculo, ¿no? Como lo que decías del press banca, meter tantas variaciones en una sola sesión es demasiado. Aparte de que esta idea de que las máquinas como que ya te corrigen la postura a veces tampoco no es tan cierta, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ver gente que está en esta máquina asistida de press de hombro y en lugar de hacer el movimiento así, por ejemplo, como que hacen esto, ¿no? Eh, rotación interna de húmero, elevación, que sabemos que es una combinación básica para que te truenes el hombro, una falta de coordinación o una falta de relación entre codo y muñeca, obviamente un combo perfecto para que te destroces los codos, y luego aparte un agarre ineficiente, ¿no? Teniendo el soporte aquí y teniendo una extensión, pero aparte no alineado con obviamente la muñeca, y entonces terminan haciendo unas cosas, y es que la máquina como tal, pues no te, o sea, te da justo un camino prediseñado, pero tu cuerpo no está prediseñado directamente a la máquina. Entonces, al final, el cómo se mueva tu cuerpo, ¿de quién es, de quién depende? Pues justo de mi experiencia y de mi coordinación intramuscular y de mi técnica y de mi postura, etcétera. He visto, por ejemplo, mucha gente que luego hace el press sentado, por ejemplo, en máquina, y lo ves de lado y está así, o sea, con el hombro hacia enfrente, y empuja y hasta como que el abdomen lo cierra con tal de empujar porque tiene mucho peso. Y luego aquí, y justo, codos hacia afuera, muñeca hacia adentro, hasta una rotación interna,
y venga, y así, y justo como está, si intentas hacer rango de movimiento completo, te duele, entonces nada más hacer aquí, cortito, chiquitos. Y entonces estamos teniendo repeticiones parciales, los cuales sabemos que terminan teniendo más cuestiones negativas que positivas, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen los principios de la biomecánica, ¿no? Ok. Una de las cosas que quiero que justo vayamos cambiando ahí es de que si combinamos velocidad con fuerza, el resultado, que es justo la potencia, lo vamos a ver reflejado en mayor cantidad hipertrófica. O sea, así como les digo, si tú vuelves fuerte y rápido a tu atleta en combinación y tiene obviamente los demás factores como son las cuestiones nutricionales y descanso, sí o sí va a recibir hipertrofia. Tomen en cuenta que, por ejemplo, así literal, la mujer que tengo aquí en la imagen, a ella no le importa porque nadie le mide el qué tan estética esté. Nadie, no le importa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo a ella sí le van a medir qué tan rápida, qué tan resistente, qué tan fuerte sea. Pero entonces, ¿por qué obtiene eso? Literal, porque su cuerpo tiene que ser un reflejo de lo que puede hacer. Ahí es de donde viene la parte estética. Las cuestiones estéticas tienen tres entendimientos básicamente. El entendimiento de atractivo, o sea, un cuerpo estético entre comillas, normalmente es un cuerpo que refleja salud y que refleja capacidades físicas. Y estas capacidades físicas superiores, como en casi cualquier animal, mamífero que tiene rituales de apareamiento, obviamente el espécimen que se vea más saludable y que tenga mejores capacidades físicas va a ser el elegido para procrear. Acuérdense que en nuestro instinto y en el de la mayoría de los animales está el de mejorar la especie generación a generación para asegurar nuestra supervivencia. Entonces, es por eso que justo un cuerpo más musculado con un porcentaje de grasa intermedio, porque también no tan bajo, un porcentaje de grasa intermedio, nos resulta más atractivo. ¿Qué pasa? Que socialmente ahora hemos seguido teniendo ahí ciertos cambios en donde ciertos extremos nos parecen a veces también llamativos, pero más bien porque justo está la adecuación intermedia y al acostumbrarnos tanto al intermedio, lo que se sale de lo natural o de lo cotidiano es